Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura juntos. Espero que estén todos de maravilla y con la misma energía que yo para este vídeo, amigos, este vídeo es de los que van a dar que hablar. Hoy nos adentraremos en un tema que estoy segura, ha estado rondando por la cabeza de muchos, un tema que mezcla el drama, el misterio y por supuesto, el amor, o la falta de él. Vamos a hablar de Kerem y Hande, sí, esos dos que nos han robado el corazón con su química en pantalla, pero de una manera un poquito diferente a lo que quizás están esperando. Y es que si son como yo seguro que han estado siguiendo cada rumor, cada publicación, cada movimiento de estos dos. Hoy vamos a desglosar todo esto y prepárense, porque vamos a llegar a la raíz de un mensaje que nos ha llegado a todos, ese que dice, con letras mayúsculas y muy claro, Kerem a Hande sin ti esto es imposible, exacto. Ese mensaje que nos hace preguntarnos qué rayos está pasando realmente entre ellos. Así que abróchense los cinturones, sírvanse su bebida favorita, y prepárense para un viaje lleno de conjeturas, análisis y, por qué no, un poquito de drama. Antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de un buen chismecito con análisis profundo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. Bien, empecemos por el principio, por esa frase que ha resonado como un trueno en las redes sociales, Kerem a Hande sin ti esto es imposible. A ver, analicemos cada palabra, cada concepto. Primero, tenemos a Kerem, ese hombre que nos ha cautivado con su carisma, su talento y seamos sinceros, esa mirada que derrite hasta el hielo. Luego está Hande, esa mujer que irradia belleza, fuerza y un talento impresionante. Juntos en pantalla han sido dinamita pura, una combinación que nos ha hecho suspirar, reír, llorar y por supuesto creer en el amor. Pero, ¿qué pasa detrás de cámaras? ¿Qué significa realmente esa frase tan contundente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y quizás un poco turbia. Vamos a dejar de lado por un momento los rumores, los chismes de pasillo y las publicaciones ambiguas. Vamos a intentar entender esto desde una perspectiva un poco más profunda, un poco más lógica, si se puede decir. Cuando leemos sin ti esto es imposible, lo primero que nos viene a la cabeza es que hay una dependencia, una necesidad de la otra persona. Pero, ¿qué tipo de necesidad? ¿Es una necesidad emocional, una necesidad profesional o una combinación de ambas? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer como flores en primavera. Algunos dicen que Kerem está absolutamente enamorado de Hande, que no puede imaginar su vida sin ella, que la frase es una declaración de amor desesperada. Otros, en cambio, sugieren que la frase se refiere a su relación profesional, que Kerem reconoce que la química con Hande es insustituible, que juntos son una fuerza imparable en pantalla. Y luego, claro, están los que ven todo esto como una estrategia de marketing, una forma de mantener la atención mediática sobre ambos y seguir generando interés. ¿Cuál de estas teorías es la correcta? Bueno, amigos, ese es el $1.000.000, o mejor dicho, el millón de likes. Lo cierto es que esta frase ha abierto un debate fascinante y nos ha llevado a analizar cada detalle de su interacción en redes sociales y fuera de ellas. Nos hemos convertido en detectives buscando pistas, buscando significados ocultos, buscando una verdad que quizás está justo delante de nuestros ojos, pero nos negamos a verla. Hemos visto sus miradas, esas miradas que valen más que 1000 palabras, miradas llenas de complicidad, de ternura, de ¿algo más? Hemos analizado sus interacciones en los sets de grabación, sus risas, sus bromas, la forma en la que se hablan, la forma en la que se miran. Hemos escudriñado cada publicación en Instagram, cada comentario, cada like, buscando la prueba definitiva de que son algo más que compañeros de trabajo. Y a pesar de todo este escrutinio, la verdad es que seguimos igual, con más preguntas que respuestas. ¿Por qué esa frase? ¿Por qué ese mensaje tan contundente y a la vez tan ambiguo? ¿Por qué tanta incertidumbre? Y aquí, mis queridos detectives, es donde tenemos que entrar en el terreno de la especulación, pero de una especulación informada, basada en lo que hemos visto y en lo que sabemos sobre ambos. Sabemos que ambos son profesionales muy dedicados, que se toman su trabajo en serio, que han demostrado una y otra vez su talento y su capacidad para conectar con el público. Sabemos también que han compartido momentos muy intensos, tanto en el trabajo como fuera de él, momentos que han generado una química innegable en pantalla.
Y por supuesto sabemos que son seres humanos con emociones, con sentimientos y con la capacidad de enamorarse. Pero, ¿están enamorados el uno del otro? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y aquí, mis amigos, es donde la cosa se pone más interesante aún. Si analizamos el mensaje desde una perspectiva profesional, podríamos decir que Kerem, como profesional, reconoce el valor que Ande aporta a su trabajo. Podría ser que después de haber trabajado juntos, se dé cuenta de que la química que tienen es difícil de encontrar, que esa conexión especial que tienen es lo que hace que sus proyectos sean tan exitosos. Podría ser que al decir sin ti esto es imposible, se refiera a que no podría alcanzar el mismo nivel de éxito con otra persona. Es una forma de reconocer su talento, su profesionalismo y su contribución a su trabajo. Y en este sentido, la frase tendría un significado completamente válido y lógico. Pero seamos sinceros, esa no es la interpretación que la mayoría de nosotros queremos darle. Queremos creer que hay algo más, que hay una conexión más profunda, que hay amor. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, romántica. Imagínense la situación: Kerem, un hombre que ha experimentado el éxito, el reconocimiento y el amor del público, se da cuenta de que a pesar de todo eso, hay algo que le falta. Y ese algo, ese vacío, es Ande. Él, en un momento de vulnerabilidad, decide expresar sus sentimientos, no de una manera clara y directa, sino a través de una frase contundente y ambigua. Una frase que es un grito de desesperación, una declaración de amor en clave, un mensaje que solo ella, y quizás nosotros, podemos descifrar. Y ahí es donde la imaginación vuela y las historias de amor imposibles renacen. Nos imaginamos a Kerem pensando en Ande día y noche, suspirando por ella, buscando una manera de acercarse a ella, de demostrarle lo que siente. Nos imaginamos a Ande quizás sintiendo lo mismo, pero con miedo a expresarlo, con miedo a arriesgarlo todo. Y es ahí, en esa historia de amor no declarada, donde encontramos la magia, la emoción, el drama que tanto nos gusta. Ahora bien, vayamos un poco más allá. ¿Y si todo esto es una estrategia? Sí, lo sé, es un poco cínico pensar así, pero no podemos descartar ninguna posibilidad. Los famosos, como todos sabemos, tienen que mantener su relevancia, tienen que generar interés y tienen que mantenernos enganchados a sus vidas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un mensaje misterioso y romántico que nos haga especular, que nos haga hablar y que nos haga seguir cada uno de sus movimientos? Podría ser que todo esto sea un montaje, una estrategia de marketing para mantener la atención sobre ambos y generar interés en sus futuros proyectos. Podría ser que estén jugando con nuestros sentimientos, que estén utilizando nuestra necesidad de creer en el amor verdadero para su propio beneficio. Pero incluso si esta teoría es cierta, hay algo que no podemos negar: la química entre Kerem y Ande es innegable, la conexión entre ellos es palpable y por mucho que intentemos racionalizarlo, hay algo que nos hace creer que hay algo más entre ellos. Y es que al final del día todos somos un poco románticos, todos queremos creer en los finales felices y todos queremos ver que dos personas que se complementan tan bien en pantalla terminen juntos en la vida real. Pero volvamos al mensaje original: Kerem a Ande sin ti esto es imposible. ¿Qué pasa si la palabra clave es imposible? Quizás no sea un mensaje de amor, sino un mensaje de desesperación. Un grito de frustración ante una situación que escapa de su control. Tal vez Kerem está reconociendo que la química que tienen es única y que sin esa chispa, sin esa conexión, su trabajo no es lo mismo. Quizás está intentando expresar que la relación entre ellos es tan compleja que es casi imposible definirla, es casi imposible catalogarla. Y esa imposibilidad es lo que genera la frustración y el misterio. También podría ser que esta frase haga referencia a alguna dificultad específica, un desafío profesional o personal que estén enfrentando juntos. Podría ser que estén luchando por mantener viva esa conexión, por no perder la magia que los une. Podría ser que estén navegando por aguas turbulentas y que esta frase sea una forma de expresar su desesperación y su necesidad mutua. En este sentido, la frase deja de ser una declaración de amor y se convierte en un grito de auxilio, un llamado a la comprensión y al apoyo. Y como tal, es igual de conmovedor y significativo. Nos muestra una vulnerabilidad, una fragilidad que nos acerca a ellos, que nos hace verlos como personas reales, con problemas reales y con emociones reales. Y es en esa vulnerabilidad donde encontramos, quizás, la verdadera conexión con ellos. Ahora, amigos, quiero que se detengan un momento y reflexionen.
Hemos analizado cada palabra, cada posible significado, cada teoría conspirativa. Hemos puesto a prueba nuestra capacidad de interpretación y nuestra imaginación. Hemos pasado de la emoción al escepticismo. De la esperanza a la frustración. ¿Y al final de todo este viaje, qué hemos descubierto? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva, no hay una verdad absoluta. La frase "Querema ande sin ti esto es imposible" sigue siendo un misterio, una incógnita que nos seguirá intrigando, que nos seguirá haciendo especular. Y quizás esa sea la magia de todo esto. La magia de no saber, la magia de dejar volar la imaginación, la magia de creer en el amor, aunque sea un amor imposible. Lo cierto es que este mensaje nos ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la importancia de la conexión humana y sobre el poder del misterio y la ambigüedad. Nos ha recordado que la vida no es blanca o negra, que hay muchas tonalidades de gris y que, a veces, las respuestas más interesantes son aquellas que no tenemos. Y es en esa incertidumbre donde encontramos la emoción, el drama y la aventura que tanto nos gusta. Así que, amigos, no importa si Kerem y Ande están enamorados o no, lo importante es que esta frase nos ha dado mucho de qué hablar, nos ha hecho pensar y nos ha hecho soñar. Y eso, amigos míos, es algo que debemos agradecer. Ahora, ya casi llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, de esta exploración de un mensaje que nos ha tenido a todos en vilo. Hemos pasado por diferentes teorías, hemos explorado diferentes perspectivas y al final, hemos llegado a la conclusión de que no hay una única respuesta. Y eso, como ya he dicho, es parte de la magia. Así que, resumiendo un poco, hemos visto que la frase "Querema ande sin ti esto es imposible" puede tener diferentes significados, desde una declaración de amor desesperada hasta un reconocimiento de la importancia de la química profesional, pasando por una estrategia de marketing y un grito de frustración. Todas estas interpretaciones son válidas y todas tienen algo de cierto. Lo importante es que esta frase nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho especular y nos ha hecho sentir. Y al final, eso es lo que importa. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este viaje conmigo, por haber dejado volar su imaginación y por haber participado en este análisis. Espero que este vídeo les haya entretenido, les haya informado y les haya dado algo en que pensar. Y ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen que es el verdadero significado de esta frase? ¿Creen que hay algo más entre Kerem y Ande? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus diferentes perspectivas y me encanta saber qué es lo que les ha parecido el vídeo. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis, no olviden darle un buen like, compártanlo con sus amigos que también están obsesionados con Kerem y Ande y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque tengo muchísimas ideas más para ustedes. Así que ya lo saben, like, compartir, suscribirse y comentar. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, nunca dejen de soñar, de creer en el amor y de explorar los misterios de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.